Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más autonomía, más veracidad, más realidad, más ¿A qué? más inversiones, más negocios, Cagando. más tácticas, de todo más es ser más ¿A qué? más índices reales. ¿A qué? La onda bursátil es más ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? se anima a pegarlo más y más y más. El único. Sirve el papel para abajo. Yo lo veo para arriba. ¿Qué captan? Para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Cagando. ¿Qué captan? Cagando. ¿Qué captan? ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada. Para mí, país. Bueno, 6:33 en Argentina, temperatura 16.6. Este es un programa que empieza ahora a las 6:30 y estamos hasta las 8 de la mañana. Mi nombre es Carlos Maslatón. Hoy tenemos un invitado al cual ya inmediatamente me voy a referir. Estamos en el teléfono 5246-0244, 5246-0244, muy impactados por las noticias de ayer. Claro, probablemente sean normales y habituales las noticias. La presidenta agarró la cadena nacional, algo que no debería existir porque es una actitud absolutamente fascista de apropiarse de los bienes del Estado compulsivamente para dar sus discursos, en este caso además de muy bajo nivel político y ridículos, y anunció un incremento en esta institución lamentable que se creó en el 2011 con fines electorales, que se llama la Asignación Universal por Hijo. Claro, otro podrá tener otra opinión, pero esto es lo que yo pienso. Tengo mala opinión de esta institución porque significa agarrar plata del gasto público y directamente repartirla arbitrariamente como ellos quieren. Bueno, la subieron por mes de 460 a 644. Muchas personas dicen, no, bueno, está bien este 40%, recompone inflación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La inflación era del 40%, entonces, ¿no? Empecemos a corregir los índices para atrás y para adelante. Pero el tema no es, en realidad, si recompones o no el ingreso, sino si esta institución tiene sentido en un país pobre como Argentina, donde hay déficit del presupuesto, emisión monetaria, endeudamiento. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo vamos a mantener para siempre? ¿No era mejor ayudar a las personas que estaban mal en lugar de hacer esto de carácter universal? Segundo tema. Bueno, ayer el ministro de Economía, Kicillof, dio 1,8 de inflación minorista de abril. Recordemos los números del año. 3,7 le pusieron en enero, 3,4 a febrero, 2,6 a marzo, 1,8 en abril. A mí me parece que esto es un programa, no es un programa monetario, es un programa de adulteración ordenado de las estadísticas públicas. Dijeron, bueno, vamos a poner 3,7 en enero, que fue 5,5, en realidad no 3,7, para quedar bien con el Fondo Monetario. Nunca entienden qué diablos es ni para qué está el Fondo Monetario, para presentarnos como tipo serio. Y ahora están haciendo la de Moreno, están haciendo la escalerita para abajo, hasta ya veo que el mes que viene le van a poner 0,8, 0,7 y va a seguir así hasta fin de año, porque el plan inflacionario del gobierno, aunque no exista, es un éxito y está todo bárbaro. Los indicadores recesivos siguen siendo espantosos, muy graves los reportes que llegan desde Córdoba, especialmente con la industria automotriz. Ya nos lo había anticipado Todesca la semana pasada. Bueno, Prat Gay salió hablando también ayer, importante lo que dijo Prat Gay, aunque no es novedad. Dijo que hay una denuncia, amplió una denuncia de carácter criminal contra la Casa Rosada por dibujar el Producto Bruto, lo mandó para arriba la Casa Rosada durante años. Hay un economista de la UBA que se llama Korenberg, que estuvo acá un par de veces, independiente, no pertenece a ninguna de estas agencias multinacionales
que vienen a preparar el terreno para robarle al país, estoy usando términos comunistas. Bueno, él nos dijo acá, el año pasado nos dijo que el PBI argentino está truchado 13%, o sea, lo que figura 13% menos. Y nos da un montón de explicaciones sobre las causas de esto, por dónde pasa la adulteración. Dice, no es solamente los índices de inflación, sino que además está mal evaluado todo lo que es el crecimiento financiero. Claro, el Producto Bruto se calcula por cantidades. Yo produje 100.000 autos, ahora produjo 105.000, de un año a otro 5%. Tengo 50.000 heladeras, ahora el año siguiente son 55.000 heladeras, son 10%. Pero con la parte financiera, lo que se llama intermediación, la diferencia de captación entre lo que los bancos toman y lo que los bancos prestan, claro, un año, por ejemplo, captan 200.000 millones de pesos, el otro captan 200.000 y prestan 200.000, vamos a suponer que no hubiera encajes, esto para hacerlo fácil. Y después al año siguiente captan 300.000, dice no, 50% de crecimiento, es mentira, señor, los números hay que deflacionarlos, si no te da todo mal. Y claro, resulta que por haber truchado el PBI se pagaron cosas que no había que pagar. A mí me gustaría que Pratgay también lo que haga es que diga qué cosas había que pagar que no se pagaron. Porque él está diciendo que es un hombre de izquierda, ya definidamente de izquierda, está todo bárbaro, puede ser de izquierda. Solamente quiero que la gente tenga en cuenta que es un hombre de izquierda rumbo a la extrema izquierda. Igual que el PRO, que es un partido que la gente cree que es un partido normal, está avanzando fuertemente a la izquierda. Bueno, este hombre de UNE en Pratgay, al cual respetamos, simplemente no estamos de acuerdo con lo que él dice. Dice, el gobierno pagó cupón de Producto Bruto que no tendría que haber pagado. Estoy de acuerdo con Pratgay, pero no pagó la actualización monetaria de bonos que estaban atados a la inflación, porque la inflación fue dibujada para abajo. En realidad, todos estos 5 o 6 minutos que he utilizado en esta introducción han sido con la exclusiva finalidad de introducir a nuestro invitado, que es el mismo que estuvo el jueves pasado. El jueves pasado estuvo con nosotros Javier Milei. Fue tan interesante la conversación con él que le pedimos si podía tener la amabilidad de venir de vuelta esta semana. Y obviamente es un hombre muy amable desde el punto de vista de la comunicación periodística. Es economista, Javier Milei es economista, pero es muy poco que yo diga que es economista, porque además es historiador de la economía, conoce un montón de la historia económica del mundo, o sea que sabe manejar cifras, sabe comparar, pero además es un pensador general, es un pensador del futuro. Vamos a tocar todos estos temas. Él, por ejemplo, hace abstracciones, dice, si no hubiera sucedido tal o cual hecho histórico, entonces hoy el nivel de vida sería tanto, sería pero millones de veces más alto de lo que es ahora. Yo me sorprendí con los datos. Después dice cosas, por ejemplo, como que qué es lo que va a pasar en el futuro con los inventos. O sea, no es un economista de oficina, digamos, ¿no? De lo que hacen informes así para agradar a los sectores del poder y lo va acomodando. Ustedes saben que en economía hay mucho de esto, ¿no? Uno ve una cosa, pues dice, ¿pero qué puedo decir? Bueno, ponele esto, ponele otro. Yo que me dedico al análisis de mercado, que es economía, pero desde el punto de vista financiero, que tiene que ver con la psicología, muchas veces veo que hay cosas que me dan muy para arriba y otras que me dan muy para abajo. Claro, yo soy independiente, pero muchas veces he trabajado en empresas relacionadas con esto. Venía el jefe y me decía, Malatón, estoy hablando 25 años atrás, no podés poner que una acción que vale $13 va a ir a 3, porque ¿sabés lo que pasa? Es decir, no lo voy a poder vender esto, ponele que va a 6, le digo, pero me da 3. Bueno, pasan estas cosas. O, al revés, el índice de Dow Jones Industrial, que ahora vale 16.700 puntos, y yo creo que va a 45.000. La verdad les digo, si yo creo que el mundo está en una etapa gigantesca, expansión económica anticipada por lo financiero. Pero si yo digo 45.000 en una empresa, es decir, no podés poner que va a 45.000, vale 16.000, poné que va a 20.000. Bueno, esto es la diferencia entre lo comercial y lo estético y el pensamiento real. Lo bueno con el economista Javier Milei es que podemos hablar libremente y sin censura. Y además no tiene moderación en lo que piensa. Es decir, dice lo que piensa, pero no se queda con nada. Buen día, Javier Milei, gracias por estar de vuelta con nosotros. Buen día, Carlos, y es un placer enorme estar acá.
y estar compartiendo con vos todas estas visiones acerca de lo que son los procesos de crecimiento, ¿no? Que afortunadamente han vuelto a ponerse de moda de alguna manera con el pésimo trabajo de Thomas Piketty, ¿no? Claro. Es decir, el trabajo de Thomas Piketty, que desde mi punto de vista es peor que pésimo, pero que ha tenido una gran recepción por parte de los economistas de izquierda, sobre todo por un fuerte impulso que le ha dado economistas como Paul Krugman o como Joseph Stiglitz, que ya sabemos el tipo de recomendaciones que hacen. Tenemos claro de lo mal que trabajan y de los pésimos resultados que tienen sus predicciones. En el caso de Krugman es verdaderamente espectacular. Y hay un sitio, digamos, que toma cada una de las aberraciones dichas por Krugman. Esto Hay un sitio que le hicieron a Krugman sobre sus frases. Sí, sobre cada uno de los mega errores que comete, ¿no? Porque ahí hay algo muy interesante, porque a veces la gente confunde. Yo digo, te lo puedo contar con un ejemplo, ¿no? Sucede que le estaban haciendo un reportaje a Robert Barro, que es profesor de la Universidad de Harvard, profesor de crecimiento, ¿no? Y entonces le estaban reporteando y entonces le dice, bueno, pero el profesor Krugman dice tal cosa, le dice la periodista. Entonces Barro le dice, mire, lo que dice Krugman está mal, es un disparate. O sea, por poco le dice que es una gansada lo que estaba diciendo Krugman. Entonces le dice, usted no puede decir eso porque el profesor Krugman es premio Nobel de Economía, tiene medalla John Bates Clark y usted no tiene nada de esas cosas. Le dice, mire, es cierto, yo no tengo esos premios, pero a Krugman el premio Nobel se lo dieron por escribir sobre geografía y comercio. Claro. Es decir, o por temas de comercio internacional real. Con lo cual, digamos, no sabe de macroeconomía, opina disparates. O sea, si yo quiero discutir con un keynesiano, discuto con Mankiw. No discuto con Krugman. Krugman no sabe de estos temas. O sea, y uno cuando ve las recomendaciones que hace, verdaderamente son muy pobres. Y bueno, y así es el track record que tiene Krugman, ¿no? O sea, es un tipo que escribe muy bien, es un tipo que tiene una gran habilidad para hacer modelos matemáticos, pero verdaderamente desde el punto de vista de la recomendación de política económica, ojalá que nunca sea el ministro de Economía de ningún país porque lo puede destrozar, ¿no? Y Stiglitz es lo mismo, ¿no? Stiglitz es un poco todavía más perverso, porque en el caso de Stiglitz algunas cosas tiene. Tiene algunos elementos políticos Stiglitz de apoyar gobiernos que son claramente dictatoriales también. Sí, no, bueno, de hecho, lo que ha hecho en Europa ha sido tremendamente malo. Él, digamos, ha ido a Grecia a hablar de que hay que aumentar el gasto público, que tenían que salir del euro. La verdad que una serie de recomendaciones verdaderamente que, claro, esto es como la CAU, ¿no? Digamos, daba recomendaciones sobre el populismo y este tipo de cosas, y la maravilla del populismo en Venezuela, en Argentina, y el ideal cubano, pero vivía en Inglaterra. Claro, vivía en Inglaterra. Claro, entonces, digamos, él va, hace todas estas propuestas incendiarias, y claro, pero él sigue viviendo cómodamente en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas son bastante peligrosas, porque aparte van caldeando el humor social, y la verdad es que la gente, digamos, cree que es un premio Nobel de Economía, entonces, o sea, que entiende de lo que está diciendo, y verdaderamente la experiencia muestra que esta gente suele equivocarse feo. O sea, la realidad es que en el debate los keynesianos perdieron 5-0 contra los monetaristas, y tuvieron que refundarse porque básicamente estaban extinguiéndose, ¿no? Milei, es mi opinión, yo no soy economista, soy abogado, pero obviamente la economía es importante en mi vida, muy importante. A mí me parece que cuando vos hablas de los keynesianos y en general de los keynesianos, no es Keynes, porque para mí en absoluto Keynes hubiera avalado las cosas que en nombre de él se dijeron posteriormente. Él se refirió a un proceso muy particular del ciclo económico, que es la deflación con recesión.
y planteó si no tenía que haber un prestamista de último recurso, si no había que expandir los medios de pago cuando vos estabas en ese proceso. A mí me parece que después esto se lo quiso hacer extensivo a todo momento del ciclo económico y no es lo que él dijo. A ver, vamos a poner en blanco y negro. El primer punto es, uno tendría que ver cuánto tiempo estudió economía Keynes. Keynes hizo solamente un curso de 6 meses de economía. El primer dato duro, eso está en la biografía de Skidelsky, que, con lo cual, o sea, hay algunas cuestiones ahí. Ahora, básicamente, si uno quiere pensar el aparato keynesiano, es cierto que está pensado para una situación depresiva. Básicamente las consignas era que los precios eran inflexibles a la baja, que los salarios eran inflexibles a la baja, que la inversión no era sensible a la tasa de interés, sí, y que la gente tenía, una manía de acumular dinero, atesoramiento compulsiva, que lo llamaba la trampa a la liquidez. Con estos dos elementos lo que a vos te pasa es que la política fiscal es extremadamente poderosa y la política monetaria es absolutamente estéril. En el libro La historia monetaria de los Estados Unidos, de Milton Friedman y Anna Schwartz, en el capítulo 7, que se llama La Gran Contracción de 1929-1933, lo que hace Milton Friedman es destrozar cada una de esas hipótesis. Entonces dice, los precios son rígidos, son estrictamente inflexibles a la baja. Entonces muestra la caída en la cantidad de dinero y la caída de los precios. Entonces te cayó la cantidad de dinero 30%, los precios te cayeron 30%. Lo mismo te hace con los salarios. Lo otro que te dice es, los keynesianos este problema lo tienen muy fuertemente arraigado. En el caso de Piketty, en algún momento si lo sacamos lo vamos a mencionar. Bien. Tienen el problema de la confusión de lo nominal con lo real. Entonces, mirá, vos podés tener una tasa de interés nominal de 0. Pero si los precios caen 30%, tu tasa de interés es 30%. Uh-huh. Con lo cual, eso haría que se te destroce la inversión. Eso te pasó en la Gran Depresión, ¿sí? Y después, la trampa de la liquidez, hay keynesianos como, por ejemplo, Leigh Honeywood, que hace una interpretación mucho más interesante de Keynes, que lo que te dice, mire, la trampa de la liquidez habría que haberla erradicado desde un primer momento. Porque vendría a ser algo así como que, suponete que vos te estás muriendo de hambre y yo te tiro billetes y vos no consumís nada. Y no consumís nada. O sea, estás dispuesto a morirte de hambre pero con los bolsillos llenos de plata. Lo cual claramente no tiene gollete. Pregunta. Keynes era un tipo del mercado financiero. Y a mí me parece que él vio, te digo pues yo también lo soy, él vio algunas cuestiones que normalmente los economistas no se dan cuenta. Te voy a decir cuál es. Es la presión de la deuda que hay en la sociedad, el acumulado, lo que todos debemos, inclusive el Estado, cuando los precios entran a caer en un momento recesivo. Vos tenés todo lo que se llama el market cap de la sociedad, el valor de las construcciones y el valor de los activos bursátiles que se usaron como garantía para adquirir créditos. Esas cosas caen de valor, a veces pueden caer hasta 80%, pero las deudas siguen nominalmente iguales. Sí. Y ese es un desbalanceo, en mi opinión te lo digo, tiene varias soluciones. Una es, en realidad son 3 soluciones. Una es dejar que se arreglen las partes y que negocien reducciones de deuda, el que se funde, se funde. Otra es un desagio. De pleno derecho, por una ley se dice ahora se debe menos porque cayeron los valores de la sociedad, los precios. Y la otra es emitir plata. Mira, ahí yo no sé qué es mejor, te lo planteo. Yo de hecho el otro día nos había quedado flotando la discusión de la crisis actual, que si querés la discutimos. La crisis internacional, ¿no? De la que estamos saliendo afortunadamente. A ver, vamos a los temas que mencionaste antes sobre Keynes. A ver, en el caso
la medida emblemática de Keynes y por el cual, digamos, fue siempre tan amado por los políticos, es que hablaba de aumentar el gasto público. Ujú. Es decir, por eso los Claro, políticos, eso es verdad. o sea, los políticos son fanáticos, los keynesianos, porque les encanta Y pone gastar. poder en manos del mal administrador, ¿no? Exactamente. O sea, bueno, ese es un excelente punto que acabas de decir. Eso está en Libertad de Elegir de Milton Friedman, que explica por qué siempre el sector público gasta mal. Porque dice, vos podés gastar, la plata que vos podés gastar puede ser tuya o puede ser de otro. Y la podés gastar en vos mismo o en otro. Si vos gastás tu propia plata en vos mismo, la cuidás muy fuertemente, te fijás de que cada mango te rinda lo máximo posible. Ahora, cuando vos vas a gastar en vos plata ajena, digo, vas al mejor hotel, tomás el mejor avión, ¿me Sí, entendés? pasa eso. Lo otro que puede pasar es que vos gastes plata, sí, en otro, tuya. ¿Qué haces? Minimizás el costo. No te importás la prestación que tiene el otro, digo, minimizás el costo. Entonces, cuando vos te das cuenta, ¿cuál es la peor forma de gastar? La peor forma de gastar es la plata de terceros en terceros, que no es ni más ni menos que lo que hace el sector público. Bueno, una de las cosas por las cuales abogaba fuertemente Keynes era por el gasto público. ¿Esto qué quiere decir? Que mucha gente tiene la sensación de que eso fue una idea de Keynes. Eso es mentira, no fue una idea de Keynes. Esas ideas en la década del 10 del siglo XX ya se discutían en la Universidad de Chicago. Y cuando empezaron a ver las consecuencias sociales que eso podría traer en materia, digamos, de manejo del sector público, digo, prefirieron excluirlas, digamos, del paquete de políticas. O sea, ese es, con lo cual ahí no fue novedoso Keynes. El segundo punto que vos mencionás, que es un punto muy interesante, que tiene que ver con la economía de la deflación, lo que vos describiste se llama efecto Fisher. Ujú. O sea, cuando a vos te caen los precios, en términos si las deudas están fijas en términos nominales, tu deuda aumenta y eso puede generar una quiebra de empresas. Claro. Entonces, ¿cómo vos lidiás con estas cosas? Y te agrego, además de eso, lo que genera inevitablemente es corrida bancaria. O sea, la gente va al banco y dice, dame mi dinero, y obviamente la plata no existe. Claro, porque es una anotación contable nada más. claro, en un sistema de encaje fraccionario efectivamente es así. Es decir, ¿por qué? Porque además cae el valor de los colaterales de los créditos. Ujú. Entonces, Claro. con lo cual, digamos, el problema de la deflación también trae un problema de corrida bancaria en algunos casos. Ahora, para eso, digamos, cuando Milton Friedman y Anna Schwartz, en el capítulo 7 de la Historia Monetaria de los Estados Unidos, hacen el libro, lo que demuestran es que claramente el dinero es súper potente, porque, digamos, ojo, porque con el tema de la trampa a la liquidez, para los keynesianos el dinero no es poderoso. O sea, el poder del dinero como herramienta de política económica es un resultado del debate con los monetaristas, que dicen, no, el dinero es importante. Y justamente lo que a vos te generó la Gran Depresión es que ante esta descripción, ¿no?, digamos, de que la gente se asusta, deja de demandar bienes, ¿sí?, para hacerse de dinero, entonces caen los precios, quiebran las empresas por el problema de la deuda, o sea, por esto que llamamos el efecto Fisher, ¿sí? Y tenés la corrida. Lo que hizo la Reserva Federal, ¿sí?, en ese momento, fue seguir la escuela dominante de aquel momento, es decir, que limpia el mercado. No hizo expansión monetaria. Exactamente. Lo que hizo fue todo lo contrario. De hecho, contrajo la cantidad de dinero. Entonces, y lo que hace Friedman y Schwartz es demostrar que el problema fue esa contracción en la cantidad de dinero. Y que la Gran Depresión es nada más que un efecto derivado de una mala política monetaria. Lo interesante es que digamos, el mundo ha sido muy afortunado porque en el momento de la crisis el presidente de la Reserva Federal era Ben Bernanke, o sea, Benjamin Shalom Bernanke. Ujú. Para mí, desde mi punto de vista, es el mejor presidente Sí. de la Reserva Federal de la historia. El mejor banquero central de la historia. Sí, Claro, sí. porque Bernanke, recordemos, tuvo dos mandatos como jefe de la Reserva Federal,
2006-2010, 2010-2014, acaba de cesar, ¿no? Exactamente. Parece que se preparó toda la vida para vivir una gran depresión en Estados Unidos y poder manejarla, y fue muy exitoso. Exacto. De hecho, Bernanke estudiaba en el MIT, él no sabía a qué dedicarse, y dice que su vida cambió radicalmente cuando leyó La historia monetaria de los Estados Unidos de Milton Friedman, digo, este famoso capítulo 7, que hoy es un libro aparte, ¿no? O sea, directamente lo hicieron un libro. El capítulo ese es un libro, claro. Hoy lo volvieron un libro. Claro, vos podés comprarte o la historia monetaria completa, digo, o podés comprarte el capítulo 7, digo, que se llama The Great Contraction, o sea, la gran contracción del 29-33. O sea, porque era tanto lo que se usaba ese capítulo que directamente lo hicieron un libro. Y lo interesante es que Bernanke es el tipo que más sabe en el planeta sobre la Gran Depresión. Y el mundo tuvo la dicha de que justamente en ese momento estaba en la silla del Banco Central americano, y el tipo lo que hizo fue aplicar las recomendaciones de política económica que ofrecían Milton Friedman y Anna Schwartz. Ahora, qué gracioso lo que estás diciendo. Recordemos, amigos, que Milton Friedman está considerado adalid del monetarismo. Es el padre del monetarismo. Jefe de la Escuela de Chicago. Exacto. Y normalmente se considera periodísticamente, los malos periodistas, que Bernanke, el jefe de la Reserva Federal, repito, del 2006 al 2014, es un representante del keynesianismo que se pone como contrario al monetarismo. Y vos estás diciendo que Bernanke siguió los lineamientos de Milton Friedman. Exactamente. De hecho, pero inclusive entre personas liberales hay una gran confusión sobre eso. De hecho, es muy interesante cuando Milton Friedman cumple 90 años, en el año 2002, y eso está adjunto al libro, a la gran contracción, ¿sí? Hay un discurso de Bernanke donde él era miembro ya de la Reserva Federal, no era presidente de la Reserva Federal, era la época de Greenspan, y el discurso en honor de Milton Friedman lo hace Bernanke. Digamos, él explica que justamente el libro de la historia monetaria de los Estados Unidos le cambió la vida y lo hizo dedicarse a los temas monetarios. Y lo interesante es, dice, y acerca de lo que ustedes dicen sobre la Gran Depresión, tienen razón. Es decir, la Gran Depresión es consecuencia de un mal diseño de política monetaria. O sea, cuando la gente se desespera y quiere dinero, o sea, vos lo que tenés que hacer es emitir. Porque tenés demanda de dinero, porque puede ser absorbido por la sociedad. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque el nivel de precios, esto hay que explicarlo bien, digamos, porque esto es algo que los keynesianos han contaminado la vida de todo el mundo, de creer que la tasa de interés es el precio del dinero. No. El precio del dinero tiene que ver con la capacidad de compra del dinero. ¿Sí? La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal entre ahorro e inversión, ¿sí? Que tiene que ver con las decisiones de los consumidores de pasar consumo de hoy a mañana, ¿sí? Y lo hacen a cambio de un premio que se llama tasa de interés. Y del otro lado están los inversores que tienen proyectos y si les cierra con esa tasa de interés lo hacen y si no, no lo hacen. La tasa de interés es un mecanismo que tiene que ver con vincular el presente con el futuro, si vos querés. El precio del dinero tiene que ver con su capacidad de compra, que no es ni más ni menos que, por ejemplo, cuando sube el nivel de precios, el poder de compra del dinero está cayendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cuando vos emitís sin demanda, se generaría un exceso de oferta, y generarse un exceso de oferta hace que el precio del dinero caiga. ¿Esto qué quiere decir? Tendrías inflación. En el caso, digamos, de la Gran Depresión, cuando la gente se asusta y empieza a demandar dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo el Banco Central? En lugar de expandir para acomodar a esa demanda, contrajo la cantidad de dinero. Evidentemente, el precio del dinero subió fuertemente. Esto quiere decir que la contraparte, ¿cuál fue? Que hubo una deflación impresionante con todos los problemas que eso generó. Lo que hizo Bernanke, frente a esta situación donde la gente, digamos, entra en pánico, ¿sí? Y empieza a demandar títulos emitidos por el sector público, ¿qué es lo que hizo Bernanke? Fue y le emitió. Y le llenó los bolsillos de dinero. A punto tal, vos fíjate que hubo... Expliquemos bien cómo es ese mecanismo. No es, como en Argentina,
una emisión de dinero del Banco Central que se entrega a la Tesorería de la Nación. Es una emisión y la Tesorería lo que hace es emitir un bono. Y el Banco Central es acreedor de la Tesorería mediante un bono. Lo que hizo en el caso de... A ver, en Estados Unidos lo que, en general, digamos, cómo manejan la política monetaria. Lo hacen desde la tasa de interés, ¿sí? Entonces van haciendo operaciones, digamos, de mercado abierto, de modo tal que la tasa de interés la vayan bajando, ¿no? Cuando llega a cero, digamos, los keynesianos ahí dicen, ok, ahora viene el final y se termina el poder de la política monetaria y ya no se puede hacer más nada. Tío, Krugman, digamos, era un fuerte expositor de esa teoría, porque ahora el mundo había entrado en la trampa de la liquidez. Lo que le demostró Bernanke es que en la discusión entre Keynes y Pigou la ganó Pigou, que hablaba del efecto saldos reales, que si vos le tirás guita a la gente, va y gasta y salís del problema. ¿Qué es lo que hizo? Básicamente es la recomendación de Milton Friedman y Anna Schwartz, y lo que hizo Bernanke fue implementar estos programas de relajamiento cuantitativo o quantitative easing, ¿sí? Básicamente, ¿qué era lo que hacía? Compraba títulos, ya sea títulos públicos o títulos privados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que te pasa, como vos querés demandar activos emitidos por el sector público porque son seguros en Estados Unidos, ¿vos qué harías? Claro. O retenés dinero, para lo cual tenés emisión monetaria, o te haces de títulos públicos emitidos por el gobierno. Entonces, ¿qué hacían además las personas? Vendían los títulos privados. Al caer el precio de los títulos privados, la tasa de interés subía. Tenés una tasa de interés altísima en el para sector el productivo. sector privado y se te derrumbaba la inversión. Entonces, el quantitative easing que hizo fue comprar títulos para inyectar dinero en el bolsillo de la gente y al mismo tiempo lo que hizo fue que comprar títulos privados, ¿para qué? Para que la tasa que le llegaba al sector privado no fuera tan alta. Esto es muy importante tener en cuenta porque cuando uno mira los datos de lo que es la caída de la crisis del 29 al 33 y lo que son los datos de caída del inicio de la crisis del 2008, cayó a más velocidad 2008. Exactamente. La velocidad de aceleración fue mayor en el 2007 al 2009. Exactamente. Que en el 29 al 32. Eso es lo que... Sí. Claro, es decir, la crisis hubiera sido mucho más profunda. Sí. Y aparte, el mecanismo de multiplicación hubiera sido mucho más complicado, porque el nivel de profundidad financiera que había en el 29-33 contra el que hay ahora es ínfimo. Sí. Con lo cual, me parece que el accionar de Bernanke ha sido una cosa, pero verdaderamente soberbia, o sea, es digno del Además, premio ¿cómo Nobel. fue planteando todo? Bueno, lo que pasa es que no hay premio Nobel a la política No, económica, está hay premio claro. Nobel a la economía. Yo siempre digo que si hubiese un premio Nobel a la política económica, y la tiene que ganar por lejos Ben Bernanke. Definitivamente. Él fue probando distintas medidas. Está bien, pero él aparte lo hizo con un background teórico Sí, fenomenal, sí. o sea... Sabía lo que estaba pasando, clarísimamente estaba entendiendo, porque hay muchos bancos centrales del mundo que no entendieron lo que estaba pasando, ¿no? Exactamente, fue el primero que lo entendió con claridad. Ahora, es interesante porque una de las medidas, vos nombraste el tema de la compra de los bonos, pero otra fue directamente capitalizar bancos. Está bien, eso es una acción de la tesorería, pero está coordinada con el Banco Central. Eso es muy importante. Tal cual. Y uno dice, bueno, ahí viene todo el tema moral. ¿Por qué se salva el sistema financiero? ¿Por qué se salva a los banqueros? En realidad no se salva a los banqueros. Los banqueros se van, salen. El Estado se hace, se hace accionista de los bancos, después vende las acciones con ganancia. No se queda siendo accionista, pero vos salvaste al país de una corrida que hubiera terminado con el sistema, una corrida bancaria. Es más, yo ahí te voy a dar un punto en la línea que vos estás diciendo y acerca de esa creencia equivocada de la gente que salvaron a los bancos, o sea que es un error garrafal. Si vos recordás, cuando yo hablé de la tasa de interés como mecanismo de coordinación intertemporal, te dije, mirá, están los ahorristas, que son aquellas personas que deciden trasladar su consumo del presente al futuro. Sí, en lugar de consumir hoy, prefieren consumir mañana, y eso lo hacen, digamos, mediante ahorro. Es decir, De Pablo llama a estas personas que son personas que tienen más plata que ideas. Claro. Entonces ahorran. Y están los del otro lado, los empresarios que tienen más bueno, ideas que plata, que van y piden prestado. Qué buena comparación. Claro.
Y eso es lo que determina la tasa de interés. O sea, ese proceso, ¿dónde ocurre? Básicamente, una parte de ese proceso toma lugar dentro del sistema financiero, que es el que coordina las decisiones de ahorro e inversión en la economía. Y que eso es lo que determina, es el producto de la economía. Sí, ese interactuar entre ahorro e inversión es lo que termina determinando el producto en la economía. Claro. Entonces, ¿y quién te crees que hace ese mecanismo de coordinación? ¿Quién es el que recibe la plata de los ahorristas y se las da a las empresas? Es el sistema financiero. Con lo cual, si vos dejás que el sistema financiero se caiga, se produce una descoordinación entre el ahorro y la inversión. Es decir, el ahorro de los consumidores no le llega a las empresas, se derrumba la inversión, se te derrumba el nivel de actividad económica, con las consecuencias terribles en términos de actividad y empleo. Entonces, cuando los gobiernos o el Banco Central emiten para sostener al sistema financiero, tiene que ver con evitar este tipo de catástrofes en términos sociales, que es, digamos, la macana que se mandó la Reserva Federal en el 29, y es lo que Bernanke capitalizó perfectamente, un motivo por el cual yo digo que tiene que ser premio Nobel de Economía, porque demostró no solo saber muchísimo sobre la Gran Depresión, y aparte tiene contribuciones... No, pero además qué habilidad política, porque era muy difícil hacer esto, ¿eh? Sí. A mí, vos sabés que, naturalmente, que yo observo igual que vos los comportamientos del sector político en una crisis de estas características y los comportamientos de los banqueros centrales. Si uno mira la cara que ponen, las declaraciones que dicen, cuándo lo dicen, por qué lo dicen. Y el tipo, viste, el manejo fue único. Y comparado esto con Argentina, hay frases de dirigentes kirchneristas, de Moreno, de la presidenta, quejándose porque no podían emitir dinero en una crisis de estas características o en otra crisis. Dice, ¿por qué hay países que emiten, Estados Unidos emite, nosotros no podemos emitir? Queremos emitir dinero. No comprenden lo que hay del otro lado, que es la aceptación o no aceptación del público respecto de los billetes que vos lances al mercado. Sí, no entienden toda la historia que hay para que un dinero sea demandado y otro no sea demandado, ¿no? Exactamente. Yo ahí hay por lo menos dos reflexiones. La primera es, mientras que claramente Bernanke ha demostrado ser un teórico de primera línea y ha sido en la práctica un banquero central de excepción, desde mi punto de vista el mejor de la historia de la Reserva Federal, ten en cuenta que en el ranking de presidentes de Banco Central, Marcó del Pont fue elegida la peor. Claro, sí. ¿Sí? De hecho, la reforma de la Carta Orgánica que hizo Marcó del Pont del Banco Central es verdaderamente deplorable. Debe estar dentro de los casos más emblemáticos de brutalidad y de falta de conocimiento y de pericia para trabajar en un banco central. Mira, hay a un economista que se llama Tim Bergen, le entregaron el premio Nobel en el 69, que es el tipo que diseñó la lógica matemática de la política económica, ¿sí? Entonces, una de las cosas que demuestra Tim Bergen es que por cada objetivo de política económica vos tenés que tener un instrumento, ¿sí? El Banco Central, ¿cuántos instrumentos tiene? Uno, ¿sí? Que es la política monetaria. Bueno, la señora Marcó del Pont en la nueva Carta Orgánica del Banco Central le puso 5 objetivos. ¿Sabes cuál es el resultado final de eso? Es una inconsistencia que deriva ¿en qué? En emitir a lo pavote y generar inflación. Con lo cual, eso ya te muestra la falta de pericia de Marcó del Pont para ese cargo. Pero además fue todo el kirchnerismo que dijo lo mismo. No, eso... Y una oposición que no habló. No, está bien, digamos, pero aparte... Se basa en una ignorancia, se basa en un sentimiento de omnipotencia. Igual yo te aviso, hay un artículo mío que se llama El elixir de teoría monetaria argentina y explico justamente todas estas cosas. Estimado Milei, se pasaron ya 40 minutos del programa, no nos dimos cuenta. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a enlazar después con un amigo Facebook que está en Uruguay, que nos va a actualizar un poquito el tema uruguayo. Buenísimo. Y vos también vas a preguntarle un par de cosas y
después seguimos, pero yo ya veo que el programa va a quedar cortísimo de vuelta. Espero que tenga la amabilidad y a disposición de venir nuevamente. Porque Ahora cuando tenemos, empecemos a discutir 2000 años de pero historia y tenemos los siguen tenemos próximos. temas de historia que vos has hecho unas cuentas que son fabulosas. Ya volvemos, Estamos, la verdad, con mucha energía, mucha euforia, como me gusta decir a mí, término del mercado financiero, economista Javier Milei. Estábamos, bueno, en alguna medida disfrutando este tema de Adele, ¿no? Rolling in the Deep, que a vos te gusta muchísimo. Sí, claramente es un muy lindo tema y le pone un poco de buen contexto para lo que queríamos discutir hoy, ¿no? Básicamente que es acerca del futuro, ¿no? Digamos, el futuro. Bueno, cómo... a ver, cuando estábamos acá en la entrada, a punto de ingresar en el piso de la emisora, vos me mencionaste que tenés estudios comparados realizados de cuánto, si vos trasladás lo que eran los tiempos antiguos del mundo, de los imperios de Roma, de Grecia, de Persia, el Medio Oriente, cuánto era eso llevado a hoy, representaría cuánto en nivel de vida. Obviamente no es igual para todos, pero más o menos de qué hablamos. Mira, en el nivel de vida de lo promedio, sí, que vos sabés cómo es el tema de la distribución del ingreso. O sea, hay 70% que está debajo de ese promedio, ¿no? Era de $467 a plata de 1990. Esto, 467 que serían dólares, un poco menos de 700. Pero ¿de qué época de la antigüedad estamos hablando? Estamos hablando del año cero, por ejemplo. En el año cero. En el año cero. En el año cero, en el Medio Oriente, o en Roma, en Jerusalén o en Roma, por ejemplo. Sí, el ingreso promedio del mundo era de 467 es lo que hoy sería un poder de compra de $700. De $700 por año por habitante. ¿Cuánto es el poder de compra argentino medio hoy? ¿9.000? Sí, y con el PBI nuevo está arriba de los 13.000. Bueno, pero eso es mentira. Bueno, ok, por eso, y además, cuando corrijamos... además hay un problema de tipo de cambio. Exactamente. Bueno, pero vamos a suponer que 10.000, estamos hablando de apenas 12, 13 veces menos que ahora. Parece bastante alto el nivel de vida antiguo. A ver, en comparación con lo que uno se puede imaginar. Claro, si es contra el ingreso promedio, yo creo que en realidad, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Yo, digamos, cuando hay que describir esto, el nivel de vida hoy, digamos, o en el año 2000, si vos querés, era 12,9 veces más grande, sí, que el que había en el año cero. Sí, pero no es nada. Bueno, a ver, yo, digamos, siempre esto lo propongo como un viaje en el tiempo, ¿no? Para ver lo que ganó lo que ganó la humanidad y lo que se viene por delante. Yo suelo decir, suponete que te premian con un viaje en el tiempo y vas a presenciar el nacimiento de Jesucristo. Bien. ¿Sí? Vos llegás ahí, lo primero que te pasa es que la Virgen María tiene un chico, ¿sí? Mientras que a los demás le podría hacer conflicto, a vos no. Porque vos venís de un lugar donde eso es técnicamente posible. Donde el milagro es una cosa aceptada. Claro, hoy es técnicamente posible que una mujer sea madre sin haber tenido relaciones. ¿Sí? Con lo cual, el primer punto es, acorde a la fe, digamos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, claramente podría haber tomado la tecnología del año 2000 y llevarla al año cero y es factible. Ahora, pero eso no es lo único que te pasa. Otra cosa que te pasa es que cuando vos empezás a ver a la gente de ese lugar, la gente en promedio vive 25 años. Entonces, imagínate si vos te encontrás con la gente y para tratar de arengarlos y decirle, bueno, muchachos, póngale gana, miren que esto va a ser mucho mejor, decir, mire, yo vengo de un lugar donde la expectativa de vida está arriba de los 75 años, ¿sí? Es más, hay gente que vive más de 100, ¿sí? De hecho, Ronald Coase publicó un libro a los 102 años, o sea, para que vean, digamos, que se vive mejor. Entonces la gente, digamos, ya se te empieza a juntar muchedumbre, a escuchar las cosas que te está diciendo, porque está diciendo que va a vivir 4 veces más de lo que viven. Entonces imagínate que, entonces le empezás a contar cómo es el mundo donde vivís vos, que tenés agua potable, que tenés luz eléctrica, que tenés calefacción a gas, que tenés aire acondicionado, que tenés heladera, que tenés televisor, que tenés DVD, que tenés computadoras, que tenés iPad, ¿sí? Que, digamos, que tenés el cine, ¿sí? Que obviamente eso, imagínate lo que sería explicarle a la gente de qué bienes estás hablando.
Ahora, suponete que entonces te dicen, bueno, pero ¿cómo se transporta? Porque nosotros usamos caballos y usamos camellos. Y vos le decís, no, mira, digamos, nosotros los tenemos, pero no para estas cosas, porque nosotros nos transportamos en autos, en autobús, en tren, en subte. Es más, hasta volamos en avión. O sea, imagínate lo que es la revolución. O sea, la gente quedaría totalmente loca, por decirlo de alguna manera, y con todo el tiempo que te demandaría explicarle esto, imagínate, se hace de noche. Le dices, me olvidaba, ¿sabes qué? Además, en el año 1969 llegamos a la Luna. ¿Vos qué crees que pensaría esa gente de vos? O que estás loco o que sos sobrenatural. Ok, entonces, de hecho pueden creer que estás tan loco que si tuvieran previsión perfecta de lo que va a pasar en los próximos 33 años, parado en el año 0, te encerrarían en una cárcel y te crucificarían con Jesucristo. O sea, sí, cuando le diga que hay una resurrección, por ejemplo. Bueno, que va a haber. Claro. Entonces, suponete, fíjate esto, vos desde el año 0 al año 2000, el PBI per cápita del mundo se multiplicó por 12,9 veces. ¿Sí? Digo, para tener un orden de magnitudes, ¿no? O sea, esa gente no podría haber entendido qué significaba multiplicar el PBI por cápita casi 13 veces. Ahora, en economía y los que estudiamos crecimiento hay una propiedad que se llama convergencia, que tiene que ver con esto de que los PBI per cápita en el largo plazo se tendrían que tender a igualar. Entonces yo lo que hice fue hacer el ejercicio, vamos a converger al PBI per cápita de Estados Unidos en 100 años. O sea, supongamos que llegamos en el 2100 al PBI per cápita de Estados Unidos. Eso implicaría que el mundo sí crecería en el siglo XXI a una tasa del 4,2%. Si vos crecés sistemáticamente al 4,2% en un periodo de 100 años, el PBI per cápita se multiplicaría por 59. Es decir, que en un siglo estaríamos logrando 4,6 veces más que lo que logramos en 20 siglos. Está bien, pero yo ahora te voy a contestar esto que estás diciendo, Milei. Los movimientos lineales, ni a la alza ni a la baja existen. Todos son subidas, bajadas, hay impulsos y hay correcciones. Así como funcionan los mercados financieros, grandes expansiones y caídas, así es la economía. Ok, te tomo el punto, pero a ver, describamos la historia. De todas maneras, obviamente que el promedio, pero, si vos das las condiciones, claro, no sé si se multiplicaría la velocidad que vos decís, pero sí sería miles de veces, tal vez cientos de miles de veces el nivel de vida mayor de lo que tenemos ahora. Es más, yo te voy a mostrar que esto es posible. Digamos, fíjate una cosa, cuando vos tomás la tasa de crecimiento que hubo entre el año 0 y el año 2000, la tasa de crecimiento anual fue del 0,13%. ¿Sí? Punta a punta. O sea, vos, y eso te dio que multiplicaste por 12,9 veces el PBI per cápita en 2000 años. Ahora, la tasa de crecimiento no fue pareja. Entonces, por ejemplo, si vos separás entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento fue de 0,02%. O sea, hubieras necesitado 3.649 años para duplicar el PBI per cápita. ¿Qué hubo en el medio? Estuvo la Edad Media. Son 10 siglos. No, tal cual. ¿Qué pasó en la Edad Media? Bueno, la Edad Media... Punta a punta la Edad Media. Yo te tomo, vamos a hacer lo que dicen los historiadores. Los historiadores dicen que la Edad Media empezó en el año 476 sí. Y terminó en el 1453. Ok, digamos, ahí lo que vos tenés es que cuando Roma entra en el proceso populista y en el control de precios y en digamos, las políticas fiscales expansivas con financiación, digamos, con degradación del dinero, la consecuencia derivó en una ruptura del sistema económico romano y eso hizo que el mundo se quedara estancado. De hecho, el mundo no recuperó el nivel de vida de Roma hasta el siglo XVIII, XIX. Pero lo importante es, ¿qué pasó con la tasa de crecimiento desde el 1800 en adelante? ¿No? Comparada con la que traías. Y fue de 1,1%. O sea, cuando vos comparás, hubo un salto fenomenal. 1,1 en realidad contra 0,02 que Exacto. Estás diciendo. O sea, ahí tuviste un gran cambio, ¿sí? Pero si vos mirás en es el capitalismo liberal eso. Claro. Entonces ahí tardabas en duplicar el PBI 63 años.
Ahora el per cápita, ¿no? Ahora fíjate, en el siglo XIX esa tasa, ¿sí?, subió a 0,65 y pasaste, digamos, a si duplicás el PBI en 106 años. Y si tomás lo que fue el siglo XX, la tasa fue del 1,58%, o sea que lo bajaste a 44 años. Y si vos tomás los últimos 50 años, la tasa de crecimiento per cápita saltó a 2,1. O sea que en 50 años triplicaste el Te voy a PBI. contar, esto que vos estás diciendo, en la práctica implica que el siglo XX en porcentual de crecimiento acumulado es mucho más importante que el XIX. Yo siempre pensé lo contrario, te digo. Definitivamente. Cuando vos tomás ¿Sabés por por qué pensé lo siglo... contrario? Bueno, primero porque el siglo XIX es el gran despegue del mundo, es el inicio del capitalismo, digamos, es el 18. Después porque el siglo XX tuvo 2 guerras que interrumpieron el proceso, por lo menos en los inicios. Y así todo el siglo XX es mayor que el XIX. Claro, exacto. Fíjate esto, cuando vos tomás los periodos de crecimiento, entre el año 0 y el 1800, ¿sí?, la economía mundial, el PBI per cápita mundial, solamente creció 40% concentrado en los siglos XIV y XV. Claro, es justo el Renacimiento, sí. Claro, ¿sí? Ahora, después, cuando vos tomás el siglo XIX, el crecimiento per cápita fue de 92%. Y cuando vos tomás el siglo XX, el crecimiento fue del 378%. Cuando vos mirás los niveles de aceleración que está, digo, porque hay dos cosas que se están dando. O sea, primero es que, digamos, se están dando las convergencias. O sea, hay países, ¿sí?, que se van acercando a los países desarrollados. Pero el punto interesante es que esta velocidad cada vez es más alta. Por ejemplo... la velocidad de acercamiento. Claro, es decir... Claro, o sea, la facilidad con que vos un país miserable con la política adecuada lo podés convertir en medianamente rico en poco tiempo. Exactamente. Fíjate esto. Inglaterra, que fue el primer país que duplicó su PBI, tardó 58 años. ¿De cuándo a cuándo? Eso? Desde el 1780 al 1838. Ah, claro, sí. O sea, fue el primer país que duplicó su PBI. Esa se llama la primera revolución industrial. Claro. Ahora, fíjate, el que lo siguió, ¿quién fue? Estados Unidos, tardó 47. Claro. O sea, 11 años menos. ¿Quién le siguió? Japón, con 34. ¿Quién le siguió? Italia, con 21. ¿Esa etapa de Japón cuál es exactamente? Esta etapa de Japón es la que va de 1885 a 1919. Claro. Y se agrandaron un poco, después armaron la Segunda Sí, Guerra no, ahora, Mundial, ¿no? ahora después... Este es el problema. Exacto. ¿Viste? Por eso están las correcciones. Ahí está el punto. Cuando vos tenés un crecimiento muy violento y muy rápido, cambia la psicología de la sociedad y te crees, Bueno, un término que vos usaste, omnipotente. Bueno, a ver, Sí, no, pero yo lo usé para un ser más yo importante. le puedo usar, digamos, le puedo hacer la guerra a Estados Unidos. Si yo crezco de esta manera, lo demás no existen. Este es el tema. A ver, Y ahí viene la corrección de la economía. Está bien, Pero no importa, digamos, ok. está Yo voy a esto. ¿Sabes qué? Después España tardó 18, Corea tardó 9, ¿España cuándo? España desde 1950 a 1968. Bueno, es cuando Franco cambió la política. Pasó de ser fascista a ser medianamente de economía abierta, ¿no? Claro. Después tenés Corea, que tardó 9 años, ¿De cuándo es eso? desde 1978 a 1987, y tenés China, que tardó 7 años, de 1987 a 1994. Ahora, eso, digamos, son, para tener una suerte de track record de cómo los países cada vez tardan menos en hacer este proceso de convergencia, Pero es eso más porque rápido. se benefician del crecimiento de los demás. Sí, ¿o no? sí, pero aparte, digamos, hemos aprendido algunas cosas que fomentan el crecimiento. Por ejemplo, o sea, estimular la formación de capital humano, ya sea tanto en lo que es la salud como es la educación, buenas políticas macroeconómicas como tener baja la inflación, tener equilibrio fiscal, la apertura, por ejemplo, la apertura de la economía hace que un país abierto, sí, que siempre fue abierto, contra uno que siempre fue cerrado, tiene un PBI per cápita 9 veces más grande. Sí, digamos, para tenerlo una idea, fomentar la competencia, sí, digamos, estimular el ahorro, sí, proteger los derechos de propiedad para fomentar la inversión. Eso es un conjunto de políticas económicas que contribuyen al crecimiento. Por ejemplo, hay un trabajo de William Easterly que es fantástico, que el economista se dedica a medir los impactos de las políticas, o sea, de la buena contra la mala política. Entonces dice, bueno, si usted tiene una mala política en materia inflacionaria, eso le cuesta 3 puntos el PBI. ¿Sí? Si usted tiene mercados negros, sí, tiene mercado paralelo, esas cosas, eso le cuesta 2 puntos el PBI.
Si usted tiene sobrevaluada la moneda, eso le cuesta 1,5 puntos de crecimiento. ¿Por qué el mercado negro afecta al PBI? Porque, no debería ser así. No, es que lo que pasa es que cuando vos tenés un mercado paralelo, quiere decir que vos estás, a vos te pasa, tenés hoy un dólar oficial y tenés un dólar paralelo, y eso genera discrepancias. O sea, pensá que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, y vos para un mismo bien tendrías varios precios. Eso, justamente lo que genera es una distorsión del sistema que complica la asignación de los recursos, y en lugar de favorecer el crecimiento te lo destruye. O sea, de hecho te quita, digamos, esos 2 puntos de crecimiento, por ejemplo. En realidad te quita por la parte oficial que está controlada. Yo debería decir, probablemente tal vez no lo compartas, que gracias a que hay mercado negro, el nivel de vida no cae más. Exactamente. Cuando vos tenés controles. Exactamente. Por eso o sea, es legítimo el mercado negro. No, está claro, pero lo que hace Sterling es medir el efecto de la política. Ahí está. Es decir, que vos tengas un precio reprimido a un precio oficial cuando vos podrías tener el precio que verdaderamente, digamos... Claro, porque por eso son tan importantes los precios, que los precios se puedan formar libremente. Exactamente. Esto es lo que no entiende el kirchnerismo. No, bueno, digo, no es el daño que causan con los controles de precios. Sí, digo, no es solo de los kirchneristas, ¿no? Digo, es un problema de los keynesianos en general. ¿Sabes cuál es el problema? Justo acá, mira, otra de las cosas que dijo el presidente Mujica de Uruguay. ¿Sabe el problema de Argentina? Que son muy ricos. Entonces, como son muy ricos, se creen ricos, eso les juega en contra. Justo acá tenemos que tener lo peor de la política económica mundial. Bueno, digo, está claro que el conjunto de políticas económicas elegidas no son políticas que favorecen el crecimiento. O sea, digo, tenemos inflación, tenemos mercado paralelo, digamos, tenemos déficit fiscal, digamos, cerramos la economía. O sea, todo lo que hace a la agenda del crecimiento, sí, digamos, claramente no son políticas, digamos, al menos que parezcan muy bienvenidas en la sociedad, porque eso también es... algunas reformas que permitieran explotar los recursos productivos y permitir que la gente libere su creatividad en Argentina, te hablo ahora. ¿Nosotros podríamos tener duplicaciones de PBI en cortos periodos de tiempo? Sí, porque, de hecho... Nosotros tenemos hechos los ejercicios para el caso argentino. A nosotros nos da que Argentina debería haber estado creciendo en este periodo a un ritmo del 10% per cápita. Es decir, lo cual significa que cada 7 años vos estarías... ¿En cuál periodo? 2012 en adelante, por ejemplo. Por ejemplo, desde el 2012 en adelante, Argentina tendría que haber estado creciendo en tasas de crecimiento anual compuesta del orden del 10%. Es decir, que cada 7 años... 10% acumulado te da cada 7 años... Cada 7 años duplicás el PBI. Sí, se llama la regla del 70. Vos tenés, para saber en cuánto tiempo duplicás el PBI, agarrás 70 dividido la tasa, por ejemplo en este caso 10, 70 dividido 10 te da 7. O sea, en 7 años estarías duplicando el PBI. Entonces, y esto vos podrías hacerlo de manera persistente, porque una de las cosas interesantes del siglo XX... es que vos tenés muchos países, o sea, esto digamos que es lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, que han crecido fuerte por muchos años, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, vos te vas a reír, pero Botsuana, digamos, entre 1960 y 2005, ¿sí? Multiplicó por 18 su PBI. China lo multiplicó por 13 entre 1961 y 2005, o sea, Hong Kong multiplicó por 10 veces entre 1960 y 1997, Corea entre 1960 y 2001 lo multiplicó por 12, ¿sí? O Singapur, Taiwán, lo multiplicado por 12 veces. Es cierto que cuando vos tenés un altísimo grado de desarrollo, ya estas duplicaciones en 7 años no se pueden hacer, que vos tenés que un país desarrollado no puede crecer al 10, no, ni al 8, claramente tiene que crecer al 3, ¿es así? Bueno, claro, bueno, es que eso también es una contraparte de la convergencia. Cuanto vos te vas volviendo más grande, sí, las tasas de crecimiento también se te van desacelerando. Nosotros, por ejemplo, los ejercicios que tenemos planteados de convergencia, claramente, o sea, vos arrancás creciendo a tasas del 10, 11%, pero cuando vos llegás al estado estacionario que lo macheaste con Estados Unidos, pasas a crecer al 2,5. O sea, por ejemplo, De Pablo cuenta que cuando él estaba en Harvard y veían cómo venía creciendo Japón, hacían una cuenta que decían, uy, pero si nosotros crecemos esta tasa y los japoneses vienen creciendo esta, sacaban la cuenta en qué año Japón lo pasaba. Y lo que pasó es que... Esto es sobre los años 80, ¿no?
No, En los Juan años Carlos 80. estaba en Harvard a finales de los 60. Bueno, O sea, lo que pasa es que está bien, Japón pero- ya había bueno, arrancado. pero con el- ahora yo te voy a decir lo último. Te voy a hacer una corrección a todo y a esta teoría que me está diciendo que Japón nos va a pasar. No. Después Está bien. lo pegó y quedaron pegados. Sí, pero es porque no ven el mercado financiero. Hay un elemento del crecimiento que no pasa por la suba o la baja del PBI, sino por el valor de las cosas que hay en la sociedad, o sea, por la capitalización bursátil, digámoslo así. Japón, el índice Nikkei, subió entre 1949 y 1989, te voy a decir cuánto, de 50 puntos a 39.000. Una cosa vale 50, pasa a 39.000, 40 años de crecimiento alocado con las cuentas que a vos te gusta hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Se acabó la subida de precios y vino la gran deflación. Y desde ahí están para abajo. No, está bien, A pero... final de los 80. Digo, más, pero es uno un de los- país rico. O Sí, sea, no, está bien. logró converger. O sea, pensá que... Una de las formas de ver cuando estás por hacer techo en economía son los comentarios eufóricos que dice todo el mundo. Yo me acuerdo, a final de los 80 decía, se acabó, Japón es el primer país del mundo. Ahora están diciendo lo mismo de China. Vas a ver que en unos años, cuando China entre en recesión, para corregir la subida que se mandaron... Ahora, Bueno, pero- no, es que no era tanto China, tenía Pero es problemas. que yo hablo de convergencia, o sea, cuando vos hablas Está de bien. convergencia, justamente lo que describís es que estas subas, digamos, violentas y Claro. súper aceleradas no duran siempre. Y no duran, corrigen, cada tanto tiempo corrigen. Entonces llegás a Porque converger. si no llegarías al infinito. Es igual que la baja. La baja, llega un momento, llegás al suelo y llegaste al suelo y no caes más, ¿eh? Porque no está el subsuelo, se para. No, tal cual. O Mirei, sea, ¿sabés que se acabó el tiempo? Se nos vuelan los programas con vos. ¿Vas a venir de nuevo? obviamente. Tenemos que seguir desarrollando todo este tema. Tenemos que imaginar el futuro también. Claro. En realidad... Pero te me pusiste pesimista sobre el final. No, yo soy recontra bullish. Con- Pero con conozco el mercado y cada tanto tiene que Pero ajustar. escúchame, el siglo XX, con todo lo despiole que tuvimos, 2 guerras mundiales, la Gran Depresión y todo, fue el siglo que mejor nos fue. Con No. todo lo que aprendimos, Yo estoy con vos, yo creo que no hemos visto nada aún. Exacto. El futuro Lo va a mejor ser está por espectacular. venir. Lo mejor está por venir, así que después me vas a explicar. Yo quiero vivir más de lo que son los años naturales. Y Porque eso tengo va a una ser posible. Tengo una inquietud histórica. Yo quisiera vivir 400, 600, 1000 años. Eso va a ser después, posible. Bueno, hay que hacer una impresora 3D del cuerpo, una cosa así. Eso Señores, vamos a se ver. acabó. Milei, combinamos para la semana que viene o Vamos. para la otra, cuando se pueda, acá con el productor Tomás Rótoli. Gracias a todos. Programa fabuloso para coleccionar. Esto se baja de SoundCloud. Hasta mañana, amigos.